¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos al tutorial de cómo aplicar e interpretar el test cuestionario descriptivo basándonos en el protocolo de Graciela Selener. Antes de comenzar con este test, es necesario que el aplicado nos brinde lo que es su nombre completo y su edad. Para que quede entendible esto y para que quede entendible lo demás que explicaré más adelante, mis compañeros Naomi Rendón y Pedro Alejo me ayudarán con la demostración de la aplicación de este test. Una vez que nuestro sujeto ya nos brindó su nombre y su edad, ya podemos comenzar a aplicarle el test. Es recomendable que se mantengan lo más relajado que se pueda para no poner nervioso a nuestro paciente. Con lo primero que vamos a comenzar es con la formulación de 3 preguntas, en el cual la primera sería, si no pudieras ser una persona, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Para ello, nuestro sujeto puede elegir entre 3 reinos, de los cuales serían el animal, el vegetal y de los objetos. Como pudieron ver, nuestro sujeto eligió un animal, que fue el águila. Ahora, lo que tenemos que hacer es pedirle una breve explicación de por qué eligió ese animal. Una vez que nuestro sujeto ya nos brindó su respuesta y su breve explicación, vamos a proceder a hacerle la segunda pregunta, en el cual sería, si no pudiera ser persona, ni lo primero que nos llegó a responder, ¿qué más le gustaría hacer? En este caso, como ya eligió un animal, tendría otros 2 reinos, que podría ser el vegetal y el de los objetos. Cuando ya nos hayan brindado la respuesta con su breve explicación, nos pasamos a la última pregunta, que sería, si no pudiera ser persona ni de las otras 2 cosas que eligió anteriormente, ¿qué más le gustaría hacer? Y es igual, respuesta y breve explicación. Antes de continuar con la segunda parte de la prueba, es necesario que sepan esto. Si en la primera parte llegan a elegir 2 cosas del mismo reino, igual le tenemos que pedirle una breve explicación y al terminar de eso le tendremos que decirle de que como es del mismo reino, tendrá que darnos otra opción, otra respuesta, pero que sea de diferente reino, y ya le decimos qué reinos es de los que le falta. Ahora, la segunda parte de este test es que igual le vamos a formularle 3 preguntas, pero en vez de que sean positivas, ahora van a resultar ser negativas. Cuando tengamos la respuesta y la explicación de la primera pregunta, entonces continuamos a hacerle la segunda pregunta. Una vez concluida estas 2 primeras partes, ahora pasaremos a la tercera parte de la prueba, en el cual le pediremos a nuestro sujeto que nos platique un sueño o un recuerdo que tenga, ya sea actual, ya sea desde hace algún tiempo, el recuerdo o el sueño que él guste contar. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, Te voy a aplicar una prueba. Es un cuestionario descriptivo Ajá, y es de Selener. ok. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Mi nombre es Pedro Uriel Alejo Olvera. ¿Tu edad? 19 años. Ok. Si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Am, Me gustaría hacer... ¿Puedo hacer cualquier cosa? Mm, sí, animal, objeto. Mm, Me gustaría ser un águila. ¿Por qué? Am, Porque son unas aves muy fuertes y vuelan muy chido. ¿Por qué sería chido? ¿Dónde? ¿Por qué sería chido? Pues porque ellos no tienen que aletear tanto, nada más como que aletean unas 2 veces y ya después ya siguen así como un planeador. Si usted no pudiera ser ni persona, ni animal, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Mm, Me gustaría ser mm, un horno de microondas, ¿Por qué? porque puedo arreglar la comida y dejarla calientita al consumo de los demás. Si usted no pudiera ser ni persona, ni animal,
ni objeto, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Me gustaría ser un girasol ¿Qué? porque se nutren con el sol y transmiten mucha energía. Bueno, yo pienso. Ahora te voy a hacer otras 3 preguntas, que es lo inverso de las anteriores. Si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos le gustaría hacer? Mm, no me gustaría ser mm, probablemente un topo, ¿Por qué? porque ellos no pueden ver bien. Si usted no pudiera ser ni persona ni animal, ¿qué es lo que menos le gustaría hacer? Mm, no me gustaría ser una escoba de barrer, ¿Por qué? porque están muy en contacto con basura y todo ese tipo de cosas. ¿Con cosas a qué te refieres? Como polvo y no sé, a veces cuando barro a veces hay cucarachas muertas y no me gustaría como que estar cerca de eso. Si usted no pudiera ser ni persona, ni animal, ni objeto, ¿qué es lo que menos le gustaría hacer? No me gustaría ser una rosa, ¿Por qué? porque son muy comunes. Aparte, tienen espinas y lastiman. Y por último, ¿me podrías platicar un sueño o algún recuerdo que tengas? De lo que sea, Pues algún sueño que hayas tenido o algo que recuerdes, sí, de lo que sea. pues recuerdo una vez que fui a Real de 14 con mi novia y se nos pasó el camión de regreso. Entonces tuvimos que pedir un ride a Matehuala, que es donde yo vivo. Tuvimos que pedir un ride de regreso acá y fue muy gracioso porque pues no batallamos tanto para conseguirlo, pero fue muy, también nos dio pena como decir, oigan, nos pueden dar un ride a Matehuala, es que se nos pasó el camión y así. Ok, gracias. De nada, muchas gracias a ti. Para facilitar la comprensión de la interpretación de este cuestionario, se comenzará con las catexias positivas. En las respuestas de las catexias positivas, el paciente nos dio en la primera pregunta águila, porque son aves fuertes y sería chido porque ellas no tienen que aletear tanto. El águila es un ave que representa liderazgo y libertad. Por tanto, consideramos que estas características se asocian a que el paciente siente una necesidad de ser fuerte para conseguir la admiración de los demás. En la segunda respuesta nos dio horno de microondas porque puede arreglar la comida y dejarla caliente para los demás. El horno de microondas simboliza el útero materno, ya que las cosas pueden estar dentro y fuera. Esto quiere decir que cuando el paciente responde que quiere ser un horno de microondas, hace una analogía hacia el útero materno. Como el paciente menciona en su racionalización el querer arreglar, se entiende que hace modificaciones estéticas para entregar el objeto al mundo externo. En la tercera respuesta, el paciente nos dio girasol porque se nutren con el sol y transmiten mucha energía. El girasol tiene que ver con el narcisismo, pues están involucrados con objetos externos y la recepción de beneficios de dichos objetos para el crecimiento egocéntrico.
Los tiempos de reacción de estas catexias son, en la primera respuesta fueron 17 segundos y esta reacción oscila entre los 10 y 30 segundos, que es un tiempo de reacción esperado. En la segunda respuesta fueron 7.5 segundos. El tiempo de reacción de esta catexia es menor a 10 segundos, ya que el paciente contesta de manera rápida y se infiere una ansiedad fóbica hacia la naturaleza de la consigna. El sujeto tiene la necesidad de quitarse esa preocupación de contestar y es por eso que contesta de manera rápida. Y en la tercera respuesta fueron 10 segundos. El tiempo de esta reacción oscila entre los 10 y 30 segundos, que es un tiempo de reacción esperado. El tiempo de reacción de las catexias solo se presentó en la segunda respuesta, ya que fue la única que tuvo una ansiedad fóbica y hizo que el tiempo disminuyera abruptamente. Los fracasos de estas catexias positivas son, en el primero, el fracaso se da en el yo. Es la incapacidad de reconocer la racionalización de conocer su defensa. Es una incapacidad para reflexionar sobre su propia conducta. En la segunda respuesta se dio el fracaso en la racionalización de la lógica formal, ya que cómo es posible que un horno de microondas arregle la comida. En la tercera respuesta no se encontró ningún fracaso, ya que el paciente nos dio una buena respuesta. Los mecanismos de defensas que encontramos en estas catexias es, en el primero, el mecanismo de defensa que se presenta es el aislamiento, por el alejamiento de la impureza y suciedad. En la segunda respuesta encontramos como mecanismo de defensa la proyección, ya que desea proyectar la imagen deseada para la sociedad y proyectar el ideal del yo para generar la admiración del otro. Y en la respuesta 3 encontramos como mecanismo de defensa la introyección, ya que se ve reflejada la acción receptora del mundo externo. Ahora vamos a pasar con las catexias negativas. La primera respuesta que nos dio el paciente fue que probablemente no quería ser un topo, ya que no pueden ver bien. Lo que se teme es no recibir la atención, y si se habla de poca visión, se refiere a no ser observado bien y que no quiere que vean su fealdad externa. La segunda respuesta que nos dio fue escoba de barrer porque están muy en contacto con basura y este tipo de cosas como polvo. Y no sé, cuando barro hay cucarachas muertas y no me gustaría estar en contacto con ellas. La escoba representa el querer deshacerse de la inmundicia. Cuando se barre es para sacar la basura de la casa. Y la casa representa el esquema corporal y quiere decir que quiere deshacerse de algo de sí mismo. En la tercera respuesta nos dio una rosa porque son muy comunes y aparte tienen espinas y lastiman. El paciente desea sobresalir entre los demás y quiere agradar a las personas. Tiene que ver con el narcisismo porque involucra a otras personas al no querer lastimar a estas personas. Los tiempos de reacción en estas catexias negativas fueron, en la primera respuesta, 12 segundos. El tiempo de reacción osciló entre los 10 y 30 segundos, que es un tiempo de reacción esperado. Al igual que en la segunda respuesta, fueron 10 segundos y fue entre 10 y 30 segundos, que también es un tiempo de reacción esperado. En la tercera respuesta fueron 6 segundos y este tiempo de reacción fue menor a 10 segundos, ya que el paciente contesta de manera rápida y también se infiere una ansiedad fóbica hacia la naturaleza de la consigna. El sujeto tiene la necesidad de quitarse esa preocupación de contestar y es por eso que contesta de manera rápida. En las catexias negativas, el tiempo de reacción baja progresivamente, ya que el paciente generó este aprendizaje positivo para la disminución de la ansiedad. Los mecanismos de defensa que encontramos en estas catexias negativas fue, en la primera respuesta, el mecanismo de defensa que se presenta es la proyección, ya que el miedo a la desaparición, la invisibilidad, el asesinato del yo se ve proyectado en la ceguera del topo. En la segunda respuesta encontramos como mecanismo de defensa la proyección, ya que cuando expulsa lo indeseado del yo, hablamos de su conexión con la fealdad y suciedad. En la tercera respuesta encontramos como mecanismo de defensa la formación reactiva, ya que se ha de transformar los aspectos positivos de la rosa para expresar la versión de la fealdad de sí en lo negativo de la rosa. Y por último, al terminar esta prueba, al paciente se le pide que evoque un recuerdo significativo para él, para que mediante este recuerdo él regrese a la realidad. Y con base en esta interpretación se concluyó que el paciente presenta una estructura histérica.